en sus alocuciones es así como muy vehemente a la sinrazón, ¿verdad? A la violencia misma, ¿verdad? A la mentira, no solamente a apreciaciones discriminatorias, sino... Entonces, ¿por qué esta efervescencia de ese recurso para construir poder, digamos, ¿verdad? Perdón que me extendí, pero me cuesta sintetizar. Yo soy Arami Cáceres, alumna acá de la FATSA de Sociología. Profes, Gramsci habla de la reabsorción del Estado en la sociedad civil y yo no entendí eso, quería saber a qué se refiere exactamente. ¿Bien más? Bueno, buenas noches. Bueno, mi nombre es Andrés, soy profesor en la Unicamp en Brasil y estoy participando como oyente del evento. Ya dialogué con Lúcio, con Raúl y con Luis ya hace 2 días intensamente. Pero mi pregunta para ustedes va un poco en la dirección de la primera pregunta, ¿cierto? Ustedes hablaron bastante de cómo Gramsci pensaba ser posible construir desde los subalternos sujetos políticos con capacidad hegemónica y que la hegemonía en este caso iba de la mano de la democracia y de la democracia que necesariamente iría más allá de sus articulaciones liberales o burguesas representativas, etc. Pero hay también la posibilidad de construcción de hegemonía en claves no democráticas, ¿no? Y ese es un tema controverso en Gramsci. Sus apreciaciones sobre el mismo fascismo cambiaron a lo largo de sus escritos, pero en algún momento sí le pareció que el fascismo se tornó una fuerza hegemónica en Italia, ¿no? Y cómo podríamos pensar hoy estas formas de hegemonía autoritarias o autocráticas, ¿no? Que obviamente tiene un lado coercitivo muy fuerte, pero no deja de tener algún tipo de, o ejercer algún tipo de dirección intelectual, moral sobre la sociedad, ¿no? O sea, pensando en las formas de hegemonía que no nos gustan, digamos. Fueron 3 preguntas, hay una persona más. Incorporamos a la cuarta y cerramos, luego abrimos otra ronda de preguntas. Buenas noches, soy José Villalba, estudiante de Trabajo Social, y quería preguntar si hay algún ejemplo de alguna región, país, una región que produjo un cambio, como decían que Gramsci o Marx, perdón que no recuerdo bien, que el cambio debe venir desde la sociedad y no de un Estado fuerte. Pero hay un ejemplo real donde el cambio venga de la sociedad. Por ejemplo, ahora en América Latina es posible que pueda resistir los aparatos de la hegemonía, no sé si digo bien, o sea, los aparatos globales hegemónicos, o sea, tipo LATAM, por ejemplo, pueda resistir a Latinoamérica individualmente de una sociedad a un país y no como bloque, sin crear un bloque antes, o sin estudiar también lo que hacen China y Rusia, sin hablar de ellos, pues son los únicos países que realmente están resistiendo contra esa hegemonía, pero no se habla mucho por cuestiones ideológicas, creo yo, bueno, una parte del feminismo, otro justamente ese concepto de cesarismo en relación a Putin, que es como un tabú que no sé si entiende más o menos lo que... Pasamos a la mesa, dice, hay más preguntas, prepara por favor. Tengo 50 minutos, entonces yo voy a tener una reflexión sobre
dos planteamientos que se hicieron. No entendí muy bien todo porque este espacio también tiene dificultades auditivas para mí. Pero la pregunta de Andrés en el sentido de que la construcción de hegemonía puede producirse en claves no democráticas. Este planteamiento es muy interesante porque la hegemonía no se construye en abstracto, difundiendo una cultura de valores. Ese es el problema de la concepción, digamos, liberal de la hegemonía, ¿no? Construir valores democráticos y crear un virtuosismo de ciudadanía feliz, feliz políticamente. No, la hegemonía se construye también comprendiendo las conflictividades sociales profundas, ¿no? Y planteando soluciones a esas conflictividades. No desde el punto de vista de la fuerza, sino desde el punto de vista de la elevación de la sociedad en su conjunto a una nueva situación. Y esto nos plantea que no solo desde el punto de vista de la vida colectiva, de las organizaciones que expresan esa lucha de los movimientos sociales amplios o de fuerzas políticas con una visión popular amplia, sino también desde los grupos dominantes. Bueno, qué bueno que no había nadie ahí. Sí, hay un impacto, allá va a venir el otro, entonces, pero decíamos que la hegemonía también no es una disputa para crear una ideología, digamos, más colectiva, más democrática en abstracto, es también para encontrar elementos de solución a los grandes problemas nacionales, ¿sí? Que son problemas estructurales, que son problemas, Gramsci dice en el cuaderno 13, problemas orgánicos y problemas coyunturales. Ahora ahí se da una profunda disputa por la hegemonía. Y por ejemplo, cuando una fuerza usa la violencia para querer resolver problemas estructurales, orgánicos de una sociedad, también puede arrastrar a grandes masas, digamos, tras ella. Y es el caso del fascismo italiano que Gramsci estudia. El fascismo italiano quería resolver un problema de la disgregación social y estatal en Italia, empujando hacia una solución por la violencia. Y ese es el problema, que esa es una hegemonía, digamos, sí, que arrastra una parte importante, grande de la sociedad, pero lo lleva para un camino que no es la verdadera, digamos, respuesta a los problemas que esa sociedad tiene orgánicamente. Entonces, sí es posible la construcción de una hegemonía así, con esa violencia, con otros métodos autoritarios, llamémoslo así, pero normalmente es una hegemonía para afirmar un orden, inclusive por la violencia. No es la hegemonía que Gramsci piensa, porque piensa la hegemonía como elevación ideológico-política de las masas frente a un orden que está creando problemas y contradicciones profundas en la sociedad. Y ese es el empuje que Gramsci está planteando, eso que Luis hablaba de la convicción de un destino colectivo mejor para la sociedad, que enfrente los problemas estructurales, pero no para afirmar un orden, sino para recrear un orden que tenga elementos de emancipación social. Entonces,
Esto es muy importante porque esto nos lleva a ver la hegemonía no como una disputa abstracta, sino como una disputa profunda, concreta, en el terreno de una sociedad específica. Por eso la hegemonía, cada digamos, disputa hegemónica es particular. No es la misma en Paraguay que la que hay en México, que la que hay en Brasil, Argentina, no. ¿Por qué? Porque esos problemas estructurales que tiene la sociedad son particulares y hay que encontrar la forma de crear ese destino colectivo que supere esos problemas. Es ahí donde está la riqueza de la concepción de esto que Andrés llamaba construir desde los subalternos sujetos políticos con capacidad hegemónica, pero sujetos particulares de una sociedad que han construido un proyecto nacional. Para Gramsci es muy importante el proyecto nacional y resolver problemas particulares de una sociedad, que en el caso de Italia era el problema de la influencia terriblemente retrógrada que tenía el Vaticano, la cuestión que él llamó la cuestión Vaticano, el atraso al que estaba sometida la gran masa de campesinos del sur, la cuestión meridional, la disgregación del Estado que había en Italia, la cuestión del Estado de compromiso. Es decir, siempre es particular esa disputa por la hegemonía, y la democracia en la que piensa Gramsci tiene que ver con la construcción de una propuesta para un determinado país. Como propuesta particularmente nacional. Eso es muy importante. Así que no se resuelven los problemas pensando solo en los grandes conflictos generales, sino encontrando el vínculo entre esa situación nacional y esos grandes tendencias generales. Ahora, respecto a la otra pregunta, rápidamente, ejemplos de la lucha por la hegemonía. Entendí, si no entendí mal la pregunta, porque no la escuché muy bien. Ejemplos exitosos, ¿no?, que planteaba. ¿Cuáles son los ejemplos exitosos de esa lucha gramsciana por la hegemonía en sociedades concretas? Bueno, la hegemonía como construcción de propuestas alternativas de sociedad es una construcción que Gramsci se dio cuenta que lleva tiempo. Justamente esa es la fuerza de Gramsci. Son procesos de construcción histórica. Y hoy vemos que en las crisis se dan momentos de disputa lenta y momentos de disputa intensa. Y ahí es donde se juega también la construcción hegemónica. La Revolución Rusa del 17 fue una construcción hegemónica exitosa en un momento de grande crisis en la vida europea y en la vida rusa. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que se dice, la Revolución Rusa del 17 no fue el asalto al poder de una minoría, no fue. Fue la capacidad de incidir en la organización de la sociedad para plantearse en la crisis de la guerra objetivos colectivos superiores del socialismo. Y lo lograron. Después vino una terrible guerra civil, después vino el fortalecimiento del Estado y se destruyó, digamos, toda esa riqueza de construcción hegemónica. Fortalecimiento del Estado que fue económico-corporativo, porque se dejó el planteamiento de Lenin en el sentido de la política de transformación hegemónica lenta, en ese plazo lenta, de los campesinos, bajo la dirección del proyecto revolucionario. Se dejó de lado, se impuso el Estado como Estado de violencia, se acabó, pero ahí había habido en esa experiencia un ejemplo exitoso de construcción hegemónica. Gracias. Bueno, hay muchos temas, obviamente. Yo voy a detenerme en uno. ¿Cómo es tu nombre? Aramí. Ella pregunta una pregunta bastante delimitada, que es la idea de absorción del Estado por la sociedad civil. No en la sociedad civil, pero
Porque es muy interesante porque esta pregunta remite a la idea de Gramsci de lo que él le llama sociedad regulada. Cuando queremos expresar una idea más que nos gusta más, por ejemplo, autor como Carlos Nelson Coutinho, el brasileño, dice sociedad, y a mí me gusta, autorregulada, que toda la reflexión de Gramsci está justamente destinada a la idea de la transformación social radical, revolucionaria, como una autoconstrucción de los propios sujetos subalternos, de las propias clases explotadas o en general las clases subalternas. Y entra en juego en esta idea de socialismo, digamos, como sociedad autorregulada, otro de los grandes conceptos de Gramsci en relación a la teoría marxista, que es la idea del Estado integral. Este es un punto radical. Todos nosotros tenemos necesariamente corridos por el tiempo. Es increíble cómo el tiempo pasa rápido y uno tiene que tratar rápidamente estos conceptos. Pero la idea de Estado integral es una de las ideas centrales. ¿Qué nos dice relativamente, por lo menos en el tiempo que tenemos, la idea de Estado integral? En tanto, la idea de Estado como el espacio de los aparatos represivos de una clase, como era en cierta forma establecida el concepto a partir de las reflexiones de Marx, que van de 48 en particular a 71 en relación a la Comuna de París, etcétera, etcétera, que después fue mencionado como el Estado como concentración del poder de una clase, concentración de la capacidad dictatorial de una clase. Cuando Marx va a decir, hablar de la dictadura de la burguesía, está ya el Estado es el espacio principal de organización de la clase. El Estado en sentido restricto, le dirá Gramsci posteriormente. ¿Qué observa Gramsci? Observa que en el concepto que se dice generalmente de Estado, entran, dice, en algún momento dice, tengo necesariamente que alargar el concepto de Estado. Y en el concepto de Estado, que restrictamente era entendido como los aparatos represivos, sean militares, sean jurídicos o de otro tipo, burocráticos, administrativos, entran aspectos de lo que va a llamar de sociedad civil. Ese conjunto de aparatos que son, en términos generales, privados, en el cual un proyecto político tiene necesariamente que asentar sus raíces si quiere proyectarse en una sociedad de tipo occidental para conquistar la dirección de los procesos sociales, etc. Por tanto, el concepto de Estado pasará a ser, el concepto ampliado o integral de Estado pasará a ser sociedad política o Estado en sentido restricto, como es que el conjunto de aparatos burocráticos, represivos, de formación de las leyes, etc., más sociedad civil, el espacio de organización voluntaria de la pluralidad de la vida democrática, de la pluralidad de la vida social en organismos propios, sindicatos, y ahí viene la lista, sindicatos, escuelas, iglesias, las empresas en tanto instituciones que organizan la vida social, los espacios de organización de la cultura y la política, que no dependen necesariamente de la sociedad política o los aparatos represivos. Lo que él dice, en las sociedades complejas, él debe ser entendido en sentido amplio el Estado, porque es allí que los proyectos de sociedad construyen las condiciones de su posibilidad, por decirlo en palabras que puedan explicar un poquito mejor. Entonces, y como la relación hegemónica, como acabaron de decir los compañeros, sobre todo en la última intervención de
de Luis Tapia, como anteriormente también hizo por Lucio, como la idea de hegemonía es una relación específica entre consenso y coerción, entre coerción y consentimiento activo. Es una relación en la cual el proyecto, el grupo dominante, la clase dominante, el proyecto dominante articula a los grupos que consienten activamente en su dominación, pero al mismo tiempo reprime o condiciona a los grupos que disienten y resisten a su dominación. O sea, hegemonía no es apenas solamente consenso, como una variante dicha de hegemonía cultural nos trae, sino una relación específica entre coerción y consenso. Ese abanico, un concepto importante en Gramsci es la idea de sistema hegemónico. Un sistema hegemónico se compone en un abanico entre un límite en el cual no más será sistema hegemónico, que es la dictadura pura, es decir, un sistema en el cual un proyecto político a garrotazos y pura represión impone sus ideas, y en el límite un estado ideal en el que la sociedad es puro consenso. En algún lugar, en ese continuum entre pura represión, que no constituye un sistema hegemónico, y consenso puro, se encontrarán las sociedades específicas. La idea de una sociedad sin coerción, en la cual los individuos y grupos autónomamente consientan y se organicen de tal modo que de ninguna esfera pueda haber necesidad de coerción. Por ejemplo, es un ideal de sociedad clásicamente anarquista, donde no exista ningún tipo de poder. Esa idea de una sociedad donde no existen poderes, los individuos y grupos se autorregulan como límite, digamos, del otro lado. Fue siempre extremadamente criticable. ¿Es posible una sociedad en la cual no tengamos ninguna diferencia, en la cual no tengamos tomar ninguna decisión? Porque las decisiones un poco nos salen, brotan de nosotros igualitariamente en una homogeneidad del grupo social que no precisa ningún tipo de decisión, ningún tipo de fuerza de un lado sobre otro, ni siquiera en la cual los individuos naturalmente cumplen las leyes, etc. Un sistema hegemónico seguramente será una determinada sociedad en la cual la relación coerción consentimiento se establecerá en determinado equilibrio. Cuanto más coerción, una sociedad seguramente menos consensual, menos debate público, menos, entre comillas, democrática, porque esa definición es compleja. La idea de Gramsci es que con el avance de los proyectos civilizatorios y la autonomía creciente de los grupos y organizaciones de la sociedad civil, por eso es un proceso de autonomía y autoconstrucción de sujetos, la coerción del Estado será cada vez más reducida hasta el punto en que las organizaciones, los individuos y grupos organizados en la sociedad civil van absorbiendo paulatinamente un proceso las funciones que anteriormente eran del Estado. A partir de esa absorción, la función coercitiva del Estado va desapareciendo hasta que en algún momento la absorción total de las funciones estatales, vistas apenas en el sentido de coerción, sea autorregulación total de los individuos y grupos en la sociedad civil. Esto ha traído algunas ideas de sociedad civil como un ámbito de pura democracia y consentimiento, y el Estado como un espacio de pura coerción. Por ejemplo, si nosotros vemos el concepto de sociedad civil de las manos de Habermas o Arato y Cohen, aunque
en los textos de Habermas y Arato y Cohen, Andrew Arato y Jean Cohen, un norteamericano, el otro húngaro, ¿no? ¿De dónde era Arato? Bueno, no importa. Sí, pero ¿de dónde es nacionalidad? El libro de Arato y Cohen fue una especie de sistematización y organización de algunas ideas de Arato. Y ahí se plantea una separación de la sociedad civil como espacio, y ha habido una idea de sociedad civil como un espacio de la pura bondad. En la sociedad civil no hay coerción, por eso los mercados son buenos, no en Arato y Cohen, ¿no? En la absorción que el liberalismo trae de esa idea. En la sociedad civil es el espacio de la bondad, de la democracia, de la deliberación, en el uso deformado, y el Estado el espacio de la pura coerción. Esa idea de Habermas y de Arato y Cohen en los años 90 se contrapone a la idea gramsciana. En Gramsci hay una unidad hay una articulación. Estado es una articulación entre sociedad política y sociedad civil, por eso que sociedad civil es Estado. Es Estado, en sentido ampliado. Y no es posible separar esta. Hay una dinámica que en tanto una sociedad se democratice y un proyecto consigue democratizar la sociedad, radicalizar, revolucionarizar la sociedad en un sentido de autoorganización, autogestión de los sujetos subalternos, esa posibilidad llevará inevitablemente, llevará en el marco de las luchas a la absorción de esas funciones. Estaremos en el marco de una revolución, en un sentido amplio de la idea. Entonces, esa es la idea, me parece, de reabsorción, el proceso de revolución pensado como lucha hegemónica, que siempre es un proceso de transformación, de luchas y de modificación de estructuras y superestructuras. En ese proceso, la autoconstrucción de sujetos que se transformarán, que tomarán la historia en sus manos, llevará a esa absorción de la sociedad política por la sociedad civil. Bueno, yo me extendí en esta cuestión. Yo apenas quisiera, seguramente Luis va a buscar, hay algunas cuestiones, porque aquí está la pregunta de André sobre hegemonías en condiciones no democráticas. Eso nos coloca, por ejemplo, si en el fascismo es un modo, digamos, la lectura a partir de Gramsci indica, en el fascismo había graves hegemonías. Es lo que se ha dado en llamar revolución pasiva es un modo de hegemonía compleja. El fascismo como tal, el régimen fascista italiano, no fue apenas pura violencia y pura dictadura. Yo quería decir esto solamente para decir lo siguiente: las dictaduras latinoamericanas fueron una porquería nuestra. Nosotros le dijimos fascistas, pero en verdad fueron regímenes criminales que surgieron a partir del uso de la violencia del Estado, en un modo que excedió elementos que había en el régimen fascista. Cuando se dice Bolsonaro fascista, yo he dicho, no me agrada esa idea de fascismo. El fascismo hay elementos hegemónicos, hay elementos culturales, hay una idea de nación, hay una idea de organización del pueblo, hay una idea de incorporación por la violencia a los otros, que el régimen de Bolsonaro no incluye. Es un régimen de la pura violencia. Hay que quemar la Amazonia. Aquel que no le gusta se vaya. A las favelas las terminamos matando a todo el mundo. El uso de la violencia, esa idea no hegemónica, no incluye al otro. El que no le gusta se va. Es una idea no hegemónica. Ese régimen violento. Por eso es un régimen que no puede durar. Pero el mal que haga hasta acabar es una cosa extraordinaria. En 6 meses quemó la Amazonia y dijo que le iba a quemar. ¿Verdad? Los europeos que están reunidos en el G7 aceptan pasivamente que Estados Unidos hambree al pueblo venezolano independientemente de la consideración sobre el régimen político venezolano, pero no movieron un dedo
para impedir los crímenes de Bolsonaro en relación al Amazonas. Este régimen no puede durar, hay intereses económicos. El mal que haga es un régimen no hegemónico, es un régimen el mal que haga, hasta allá, cuántos estemos fuera, cuánta Amazonia se pierda, cuántos líderes indígenas y populares sean asesinados, va a costar mucho tiempo. Ese régimen no puede durar. No hay elemento de incorporación del otro, de hegemonía. El mal que puede hacer esta protodictadura, digamos así, tiene poco. A ver, me parece a mí con el régimen fascista, que tiene un proyecto de nación, que tiene un proyecto de cultura, etcétera, etcétera. Este proyecto no tiene eso. En fin, agarramos el micrófono y nos sacan algo. Entonces le paso para Luis. Y hay preguntas que quedaron. Voy a abordar primero de manera bien gruesa la cuestión que planteó André, a modo de arriesgar una hipótesis que voy a tratar de analizar. Yo tengo la impresión, pensando en términos de larga duración, que hemos entrado ya hace unos años en una fase de desarticulación histórica de las hegemonías burguesas modernas, y que probablemente nunca se vuelvan a reconstituir, inclusive bajo otros términos, por algunos motivos que voy a señalar. Y eso implica que nos esperan tiempos de mayor coerción, ¿no? Desintegración y explotación. Señalo entre el amplio espectro de cosas que habría que considerar, sobre todo dos. Gramsci pensaba que hegemonía implica también tener capacidad de integración económica. O sea, una fuerza se vuelve hegemónica cuando integra a los sujetos a la producción y a los procesos de reproducción social, garantizándoles la vida, aunque sea en condición de subalternos y explotados, que es lo que ocurre en las sociedades capitalistas. Y en este sentido, durante un tiempo, las sociedades modernas capitalistas vivieron un periodo de expansión donde se combinó acumulación ampliada ligada a crecimiento, cambio tecnológico, sustitución de saberes productivos, combinado con democratización de los estados, reconocimiento de derechos, hasta que esto se volvió crítico para las tasas de ganancia del capital. Y voy al punto que quiero plantear: el neoliberalismo se caracteriza por generar desintegración social, o sea, va expulsando a la gente de la esfera de la producción, amplía el desempleo y baja la calidad del empleo ofertado, desregulando sindicatos, estatalmente estableciendo salarios que no se pueden ajustar de acuerdo a inflación y otros cambios negativos en la economía. Es decir, el neoliberalismo crea las condiciones para una explotación o sobreexplotación de la fuerza de trabajo, desmontando derechos, democratización, que genera desintegración. Eso, por ejemplo, lo vivió Argentina de manera intensa a fines del siglo pasado, ¿no? Es decir, la privatización neoliberal llevó a una crisis no solo política, sino una crisis de la reproducción de la vida social, que implicaba inclusive que los mercados capitalistas ya no operaban porque no había dinero para mediar ese tipo de interacciones. Y esa es la tendencia dominante en el mundo. Un otro rasgo, luego lo sintetizo en base a otros dos conceptos de Marx, es un deterioro al nivel intelectual y moral. Cada vez más las clases dirigentes son más incapaces de articular concepciones del mundo, inclusive son incapaces de articular una oración bien dicha, ¿no? Mucho menos articular explicaciones
que a la gente le sirvan para orientarse en la vida cotidiana y aceptar o consensuar el modelo económico, la dirección política. Es decir, hay un deterioro de la dirección intelectual y las clases dominantes ya no confían en la dirección, en esta su capacidad intelectual también, sino meramente en el monopolio del poder económico y militar y político. Y uno de esos ejemplos es Trump y Bolsonaro, por ejemplo, que se jactan de decir cualquier cosa porque han renunciado totalmente a ofertar una comprensión del mundo y más bien se hacen la burla de conquistas de derechos, democratización de sujetos, y por lo tanto se ha entrado en una fase del desprecio a lo explícito a los ciudadanos. Eso implica, yo diría, una orientación no hegemónica. Alguien que actúa así puede tener el monopolio del poder, pero nunca va a ser hegemónico en el sentido gramsciano. Si tú no ofertas una explicación del mundo y luego la haces verosímil, aquí quisiera diga rápidamente algo sobre otra pregunta que creo que hiciste tú, que implica dirigir. Según Gramsci, la dirección tiene que ver también con el ejemplo. O sea, ser un político, si uno quiere construir hegemonía, tiene que ser un político que ejemplifique las ideas que propone o que enuncia y que inclusive esto sea verosímil. O sea, que lo que se dice que se va a hacer como actitud política y modelo económico, efectivamente se vea en lo que hacen cuando, si están fuera del Estado, en lo que hacen como organizadores de la política, y si están en el gobierno, con el tipo de dirección que le imprimen al Estado. Cualquiera que sea esta, ¿no? Puede ser economía moderna capitalista u otro. Vuelvo al otro. Yo veo que hemos entrado en una fase, yo diría histórica, de creciente descomposición del gran momento histórico donde las sociedades capitalistas articularon hegemonía, y que esta se va degradando y desarticulando progresivamente. No hay signos de que eso cambie hacia adelante. Y por lo tanto, tal vez hacia adelante no podamos hablar de sociedades donde hay hegemonía. Lo que sí va a quedar claro es que hay dominio, pero un dominio cada vez más fragmentario y montado sobre el monopolio del poder y a través del deterioro de las condiciones de inserción en el trabajo, exclusión política, reducción de derechos políticos. Me van a disculpar la síntesis en las dos últimas palabras, voy a usar un lenguaje que propuso Marx, que tal vez no todos conocen, que es la idea de que yo creo que el capitalismo actual se caracteriza por una extensión en el mundo de lo que llamó subsunción formal, es desorganizar otras formas de vida, mercantilizarlas, pero no sustituir totalmente el nivel cultural ni el reproductivo, y por lo general no integrar a esa gente o solo a una pequeña parte en los núcleos económicos dinámicos capitalistas y generar marginalidad. O sea, hay una combinación de amplia subsunción formal y de subsunción real, que sería el capitalismo dinámico, no voy a explicarlo ampliamente, y que la idea creo de Gramsci y de algunos seguidores es que allá donde prima la subsunción formal es casi imposible construir hegemonía en el sentido fuerte. Lo que a veces se puede hacer es articular formas de dominio con un escaso margen de consenso. Bueno, en breve lo que quería decir es que creo que hemos entrado en una fase larga histórica de descomposición, donde las sociedades modernas articularon hegemonía en algunos países, es decir, crecimiento capitalista con consenso activo e integración económica y política, y que hoy los rasgos dominantes más bien son
desintegración económica, deterioro político y deterioro intelectual y moral de manera más clara. De hecho, la dimensión corrupción incluso es algo de lo que los políticos hoy se jactan y no tratan de ocultarlo como hacía antes a través de las ilusiones del Estado representativo, como explicó Lucio, y eso forma parte de ese deterioro. Brevemente comento la otra pregunta y poniendo ejemplos, que era la que tú hacías, ¿no? ¿En qué lugares habría habido sociedades que han logrado un cambio? Pongo tres diferentes tipos de ejemplos. El primero lo referiría a cambios en territorios que no corresponden a todo un país o a un Estado-nación, pero que son cambios o territorios donde se ha pasado por un cambio sustantivo. Y cito dos: el territorio kurdo autónomo y el de los zapatistas, que tienen algunos parecidos. Lo que han hecho los zapatistas en sus territorios es reconstituir estructuras comunitarias y sus formas de autogobierno, y articulándolas primero en municipios, han montado un nivel de autogobierno local, que luego de unos años se ha articulado a lo que llaman juntas de buen gobierno, que son niveles de autogobierno regional que articulan varios municipios. Y en torno a esas estructuras se organiza la producción, la redistribución, se organiza la educación, sus sistemas de salud, y mientras se escala del municipio a la Junta de Buen Gobierno, se van montando sistemas de salud, por ejemplo, más amplios, de tal modo que la gente va a los hospitales de los zapatistas porque están mejor montados que los hospitales públicos del Estado. Pero ese es un tipo de experiencia que estoy sintetizando a rasgos bien gruesos, que opera en un territorio dentro de un Estado-nación que es México, pero es un cambio de sociedad y de organización social y política sustantivo, pero que para sostenerse tiene que tener un ejército para defender esa experiencia de organización social. Algo similar ocurre en territorios kurdos. Los kurdos están entre varios países, Turquía, donde han sido masacrados, Irak sobre todo, y Siria también, y lo que han hecho es reconstituir también territorios donde han implementado una forma de autogobierno democrático, donde el núcleo es el municipio, pero han pensado lo siguiente: hay un espacio de deliberación que es el de todos los ciudadanos, que es paralelo al de las autoridades municipales. O sea, eligen igual un alcalde, de tal manera que no haya una sobreposición entre autoridad estatal y espacio político de deliberación, lo cual me parece una muy buena idea. De tal manera que el espacio democrático de deliberación sea igualitario y no esté marcado por el peso que tienen las autoridades o un partido que podría controlar, o varios, controlar la dinámica política. En ese caso, sin describir todos los aspectos, también para sostener su experiencia han montado un ejército, y un ejército democratizado, no jerárquico o no tan autoritario como los otros. Esos son dos tipos de experiencia de cambio social amplio, yo diría.